Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe. Profe, Hola, profe. hola, profe. ¿Cómo le ha ido? Bien. Bien, qué bueno. ¿Cómo le fue el día sábado? Mejor que en el Bien, primero. Sí, creo. qué bueno. Espero. Esperemos todos, sí, pues. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que no está tan difícil y por lo que ya empecé a ver algunos de los certámenes en general diría que están mejor que los primeros. Así Hay que fe, hay fe. esperemos que así sea. Bueno, en la clase de hoy, vamos a comenzar. La clase de hoy vamos a cerrar lo que es la unidad 2. Recordemos que la unidad 2 es sobre modelación de dos o más variables, la relación que existe entre ellas, y vimos distintos pasos para poder construir un modelo a partir de la información que tenemos, y a partir de esa información, entonces, proponer un modelo, encontrar los parámetros de ese modelo, después hacer un análisis sobre ese modelo a partir de los residuos, cómo poder validarlo. Y lo último que nos quedó, la última colita, tiene que ver con la inferencia. Entonces, en la inferencia, recordemos un poco lo mismo que vimos en la unidad 1, cuando trabajamos con una sola variable, está relacionada con que los datos con los cuales nosotros trabajamos son parte de una muestra. Y así como en la muestra obtenemos valores promedios, valores de desviación estándar, a partir de estos datos también vamos a obtener ahora nuestros parámetros. O sea, todos estos valores que nosotros obtenemos a través de los distintos procedimientos que realizamos son siempre a partir de una muestra. Lo que nosotros queremos entonces es llevar estos valores de muestra a un valor poblacional, ¿ya? Para tener un poco la confianza de que los datos y el modelo propuesto pueda ser replicable bajo cualquier circunstancia. Entonces, cuando hablamos aquí de valor poblacional, hablamos de la media poblacional, de la varianza poblacional, y bueno, vamos a seguir hablando en este caso de los parámetros poblacionales también, pero con el mismo valor. Al construir un modelo, este modelo vimos que I es igual a una función de las variables de entradas y de los parámetros que lo acompañan. Y en la construcción de este modelo es importante la cantidad de datos que tenemos, es importante también el promedio, es importante la desviación estándar, es importante los parámetros con los cuales construimos, y todo esto de alguna forma van a afectar, pero estos valores siempre van a estar condicionados a los datos. Y los datos corresponden a una muestra. Y lo voy a poner aquí, corresponden a una muestra 1. ¿Qué pasa cuando yo obtengo distintas muestras? Muestra 2, muestra 3, muestra n. Al obtener estas distintas muestras, y voy a poner aquí, suponer que mi modelo es y es igual a 4 más 3 por x, y el valor y el 4 y el 3 lo obtuve a través de los métodos mínimos cuadrados para mis datos. Si yo realizo distintas muestras, voy a obtener los mismos parámetros del modelo o el mismo modelo. No. Esa es la primera pregunta. ¿Vamos a obtener el mismo modelo? No. Deberíamos, ¿ya? Si es que las muestras son consistentes, corresponden al mismo grupo, el modelo probablemente no va a cambiar. O sea, la tendencia que siguen los datos, lo más probable es que no cambie. Entonces, y si cambia significa ahí efectivamente de que el modelo planteado
no corresponde para describir todas las situaciones. Entonces el mismo modelo probablemente sí. Y ahora sí, la otra pregunta, ¿voy a obtener los mismos parámetros? ¿Y cuál debería ser la respuesta a esta pregunta? Si las muestras son buenas, deberían ser muy similares, ¿o no? Deberían ser similares, ¿sí? Pero probablemente no. O sea, el mismo no. Sí voy a poner aquí similares. Justamente, si las muestras son buenas, si las muestras son representativas, si las muestras tienen una buena cantidad de datos, sí debiéramos obtener valores muy similares. Entonces esto nos lleva, al igual que cuando vimos, por ejemplo, el valor de la media poblacional, ¿cierto? Que está en base a la media muestral y esto nos da un determinado intervalo. Un poco lo mismo debiera pasar con los parámetros del modelo. Entonces, si yo tengo un modelo, voy a suponer acá que tengo, esos corresponden a mis datos obtenidos a través de la experimentación. Entonces, yo propongo un modelo y este es mi modelo que está en función de las variables de entrada y de los parámetros. Yo, al volver a hacer un nuevo experimento, pueda que tenga para estos mismos valores quizás esos datos, lo que me va a llevar ahora a que mi modelo probablemente corresponda a otros parámetros. Se va a tener el mismo modelo, en este caso una recta, y es igual a beta 0 más beta 1 por x, pero mis valores de los parámetros, tanto el intercepto como la pendiente, van a ir cambiando. ¿Y qué tanto van a cambiar? Bueno, va a depender justamente de la calidad del muestreo, de la consistencia de los datos, pero siempre va a haber una variación. Ya una variación ya lo hemos visto, existen errores y variaciones por la precisión de los instrumentos que utilizamos, por el manejo, por la metodología, errores humanos, variaciones intrínsecas. Entonces tenemos distintas fuentes de variación que siempre van a provocar de que, por más que repitamos bajo las mismas condiciones, vamos a tener un determinado grado de variabilidad. Y esa variabilidad la vamos a aceptar. Y mientras sea razonable, de acuerdo a nuestros propósitos, lo vamos a considerar. Y en el caso en que esta variabilidad es demasiado grande, entonces ahí nos da un indicio ya para perder confianza en el modelo propuesto o en los parámetros del modelo y establecer otras estrategias para resolver el problema. Entonces los parámetros del modelo, si lo queremos llevar a un valor poblacional, van a estar comprendidos por un determinado intervalo. Y el tamaño de ese intervalo va a estar relacionado con el teorema del límite central. En el caso de los modelos lineales, hemos visto que existe un comportamiento normal de las variables, ya entonces este comportamiento normal nos va a llevar a utilizar el estadístico de prueba T como el estadístico de la distribución, en este caso los parámetros del modelo. Por lo tanto, yo voy a poder definir entonces de que mi parámetro poblacional va a estar dado por mi parámetro muestral más menos una distribución t-de-student con un valor de alfa medio con n menos p grados de libertad, y esto va a estar multiplicado por la raíz cuadrada del error cuadrático medio por
un coeficiente de una matriz que le vamos a poner CJJ. ¿Ya? Donde tenemos entonces de que este valor de acá proviene del modelo y de los datos. Este valor de acá depende del nivel de significancia o el error que yo estoy dispuesto a aceptar, y de los datos n, la cantidad de datos, y el p representa la cantidad de parámetros que tiene el modelo, entonces del modelo y de los datos. El error cuadrático medio es la sumatoria del dato menos el modelo al cuadrado dividido por n menos p. Y este coeficiente CJJ, este C, corresponde a la matriz X transpuesta por X inversa. Entonces va a depender aquí del modelo y también de los datos. Entonces para mi modelo de regresión lineal simple, donde yo tengo aquí que Y es igual a beta 0 más beta 1 por X, habíamos visto que la matriz X va a estar dada por puros coeficientes 1, de aquí X1, X2, Xn, y que mi matriz, en este caso la matriz C, ya va a estar dada por un coeficiente 1, coeficiente 1, 2, 2, 1 y coeficiente 2, 2, que corresponde al resultado de X transpuesta por X y a la matriz inversa. Entonces, ¿cuáles son los que vamos a utilizar? El CJJ hace referencia a estos dos valores, donde este valor va a estar representado por el primer parámetro y este segundo por el segundo parámetro. Entonces ahora desarrollando entonces esta ecuación, voy a tener para el caso de una regresión lineal simple con dos parámetros, voy a tener que mi beta 0 poblacional va a ser igual a mi beta 0 muestral más menos t de alfa medio con n menos p por la raíz cuadrada del error cuadrático medio por el coeficiente de la diagonal del primer término. Y mi beta 1 va a corresponder a mi beta 1 muestral más t de alfa medio con n menos p por la raíz cuadrada del error cuadrático medio por el c de la diagonal del segundo término. Y así, si tuviese otro parámetro, ya tendrían esta matriz de 3 por 3, seguiría entonces con la diagonal. C33, C44, etc. Entonces, al obtener estos dos valores, ¿qué es lo que voy a terminar teniendo en cada uno? Voy a terminar teniendo un intervalo de confianza para beta 1 y un intervalo de confianza para beta 0. Y si lo miramos esto gráficamente, significa si este es mi modelo inicial, con beta 0 más beta 1 por X, de que voy ahora a tener distintas combinaciones, ¿cierto? Correspondientes a las distintas intervalos desde mi valor límite inferior a mi límite superior de los parámetros. Entonces podría tener probablemente esa recta, o esa recta, o esa recta, o esa recta, o esa recta. Bueno, ahí ustedes entienden la idea, distintas rectas. Entonces ahora vamos a ver también cómo podemos utilizar este intervalo de confianza para hacer un análisis sobre la regresión. ¿Qué pasa si beta 0 cambia de signo? Supongamos que mi beta 0 me da entre -1 y 3.
Entonces aquí tengo -1 y acá tengo 3. ¿Qué significa eso? ¿Qué implicancia tiene? ¿Qué pasa si pasa eso? ¿Tiene alguna implicancia sobre la validación del modelo? Que para los valores positivos de X ahora se pueden obtener valores negativos si es que el beta 0 es negativo. ¿Ya? ¿Y eso, si lo llevamos al modelo, importa? Que si estoy midiendo algo que sea como distancia o presiones, cosas así, Claro, va a no voy a tener depender valores entonces, negativos. efectivamente, entonces va a depender de la variable. ¿Ya? ¿De qué variable? De la variable salida. Y bueno, y también de la variable entrada, de las dos en realidad. ¿Ya? Porque puede ser aquí valores negativos. Entonces, por ejemplo, claro, si yo aquí, por ejemplo, tengo temperatura absoluta, ¿puedo tener valores negativos de la temperatura? No. Por lo menos hasta ahora, no. ¿Ya? Entonces, en ese caso, no es que el modelo no me sirva, sino que tengo que tener ojo y cuidado de que para valores negativos el modelo no me va a servir. ¿Ya? Entonces, en realidad, que cambie el beta 0 de signo, lo único que está diciendo un poco es dónde va a cambiar y dónde va a ser el intercepto. Pero eso no me es suficiente información como para decir si el modelo es bueno o malo. Simplemente voy a tener que tener en cuenta de que si, por ejemplo, aquí me dio -1, todos los valores que están bajo 0 en realidad no me sirven o me van a producir algún tipo de error. Y los valores que tendría que tomar serían los que son eh, solamente los valores positivos. Tener esa precaución. Lo mismo para esta variable de acá. ¿Ya? Entonces, siempre tener en cuenta cuál es el tipo de variable con la cual estamos trabajando. Ahora, ¿qué pasa si beta 1 cambia de signo? Voy a poner el mismo ejemplo. ¿Qué Ahí análisis? cambia el comportamiento de los datos. Ah, perdón. Dale. Si no, dale nomás. Perfecto. ¿Qué pasa? Ahí cambia el comportamiento del modelo porque gira la pendiente. Justamente, gira la pendiente. O sea, aquí efectivamente, si este parto en -1, estoy diciendo, ponte que ese es -1. Entonces, mi pendiente va a ir así, va a ir ahí, va a ir ahí, va a ir ahí, va a ir cambiando hasta llegar a una pendiente. Entonces aquí partí con -1 y aquí estoy con una pendiente +3. Entonces aquí, ¿qué significa? Que el modelo, al cambiar la pendiente, significa un poco que el modelo no tiene idea para dónde van los datos. ¿Y eso cuándo puede suceder? Puede suceder, por ejemplo, cuando tengamos un conjunto de datos que a lo mejor podemos representar como una nube de puntos, donde a través de un proceso me dé un valor positivo, pero también podría ser que a partir de otro proceso me dé un valor negativo. Entonces aquí, si es que llegara a suceder esto y tenemos que beta 1 cambia de signo, es más, ni siquiera tiene que cambiar de signo. ¿Qué pasa si beta 1 es cercano a 0? No hay una relación, pues constante la salida. ¿Es cierto? Entonces no hay una relación. No hay una relación. ¿Ya? Que esto es lo que realiza el test de hipótesis, ¿cierto? Del análisis de la varianza. Es justamente determinar la posibilidad de que este beta o cualquiera de los betas que acompañen una variable sea igual a 0. Al ser igual a 0, significa entonces de que no hay una relación y por lo tanto no existe el modelo, o el modelo no es válido. Eso es lo que obtenemos a través del análisis de la varianza. Entonces, si desarrollamos un intervalo de confianza para los parámetros y me da de que el beta 1 es cercano a 0 o que pasa por 0, entonces automáticamente uno puede determinar de que el modelo no se ajusta a los datos y que el modelo no sirve para representar en general, no solamente por la muestra, sino que en general ahora estamos hablando
a nivel poblacional la relación entre estas dos variables. ¿Alguna duda o consulta con esto? Profe, y más o menos, ¿cuál tiene que ser el grado de magnitud para considerarlo cercano a cero? Por ejemplo, 0,1. O sea, sí, buena pregunta, ¿ya? Y esa pregunta la vamos a ver un poquito más adelante, cuando tengamos réplica, y partamos después la siguiente semana, de cómo poder hacer un análisis de significancia, ¿ya? De que qué tan cerca puedo estar a cero para ver si es que esa variable me influye o no. Y eso va a depender también, obviamente, de la magnitud de la variable. Si estamos hablando, uno perfectamente, por ejemplo, podría tener un modelo que sea y es igual a 0,3 más 0,01 por x, por dar un ejemplo. Este 0,01 es lo suficiente pequeño. Bueno, va a depender también de, recordemos cuando miramos gráficamente una relación entre dos variables, y dependiendo de la escala que utilicemos tanto aquí como acá, podemos ver de que en alguna oportunidad me da casi una línea recta, pero si esto yo lo magnifico y me muevo dentro de la magnitud operacional quizás en la cual estoy trabajando, puedo ver de que existe una determinada pendiente. Entonces siempre va a depender de la magnitud de la variable y del intervalo también en el cual te interesa que exista esa, que se operabilice esa relación entre esas dos variables. ¿Alguna otra consulta? Ya, entonces, eso tiene que ver con la inferencia y la importancia de poder hacer intervalos de confianza sobre los parámetros, ¿ya? Y a continuación vamos a ver ahora intervalos de confianza y de predicción, pero no sobre los parámetros, sino que sobre nuestra variable de salida. Entonces, nuevamente, vamos a tomar un ejemplo en el cual tenemos un conjunto de datos y a través del método mínimos cuadrados obtenemos los parámetros para construir un modelo. Y tengo entonces mi variable y, mi variable x. Entonces yo quiero predecir, ¿cierto? Que una de las gracias del modelo habíamos visto que era conocer la relación que existe entre las variables, poder describir las variables, pero también predecir cuál es el valor de salida para un determinado valor de x. Entonces con el modelo, si yo tengo aquí, por ejemplo, voy a poner aquí x0, yo voy a saber de que a partir del modelo, este valor de aquí corresponde a mi y modelo evaluado para la variable x0. Pero este modelo fue construido en base a todos estos datos. Por lo tanto, nuevamente, si me cambian los datos, ¿qué va a pasar con mi variable de salida? En términos generales, también va a cambiar, ¿ya? Y eso es lo que vamos a llamar el intervalo de predicción. Entonces, el intervalo de predicción son los valores de y para un determinado valor de x. Entonces, si yo ya no tengo estos datos acá, sino que ahora, por ejemplo, empiezo a tomar varios datos y tomo todos estos datos para un mismo valor de x, recordemos que aquí se tiene que cumplir el principio de la homoscedasticidad, de que las varianzas entre estos distintos grupos tienen que ser similares, ¿ya? Entonces ahora, en vez de tener este valor de i esperado, voy a obtener aquí un intervalo de confianza que nuevamente va a depender de la distribución t-de-Student y también del nivel de significancia. Entonces mi intervalo de predicción va a estar dado por el valor del i esperado, poblacional, va a ser igual al valor del i obtenido en el modelo, evaluado en
un determinado espacio del x0, ¿ya? Más menos t por alfa medio con n menos p grados de libertad, y esto multiplicado ahora por el error estándar, que va a estar dado por el error cuadrático medio, multiplicado por 1 más x0 por c por x0 transpuesta. Y eso me va a dar ahora entonces mi intervalo de predicción, perdón, para cualquier valor x0. Y mi intervalo de confianza va a corresponder al valor de I promedio para un determinado x0. Entonces, en vez de obtener ahora todos los posibles valores de I, estos van a ser todos los posibles valores o el intervalo de confianza para el valor promedio de I. Entonces, si este corresponde aquí en mi intervalo de predicción, mi intervalo de confianza va a ser más grande o más pequeño que mi intervalo de predicción. ¿Más pequeño? ¿Ya? ¿Por qué? No sabría decir la verdad, pero me imagino que es porque se está multiplicando el t por un factor que ¿Ya? probablemente lo achica. Sí, también, pero pues tiene otra explicación. Pero por ahí puede ir también, claro. Pero va a ser más pequeño porque tomemos una muestra de datos. Supongamos que sacamos al azar varios valores. Y estos valores van entre 0 y 10. Esto, 0 y 10, ¿cierto? Es todos mis posibles eventos que puedo obtener. O sea, todos mis posibles resultados. Que va a corresponder entonces a mi intervalo de predicción. Todos los posibles resultados que yo pueda obtener. Y ahora, si esta es mi variable x, mi variable x promedio, aquí va a corresponder al promedio de los resultados. ¿Y este promedio de los resultados hacia dónde va a tender? Si n es igual a infinito, ¿cuál debiera ser el promedio de todos mis resultados? El promedio de la población. ¿Cierto? ¿Y eso cuánto es? 5 para el caso de 0 a 10. Justamente, para el caso 0,105. Entonces aquí lo que estoy diciendo es que si los datos se distribuyen normalmente, y lo estoy haciendo porque tengo entonces aquí mi variable t, o sea, tienen al menos una distribución t de student, significa entonces que estos se distribuyen de la siguiente forma. ¿Ya? Todos estos valores son posibles, pero la mayor probabilidad de estos valores va a estar dado en torno al valor central de la media y la mediana, que es 5. Y si yo tengo muchos datos, entonces mi valor promedio va a ser 5. Y si yo calculo ahora el intervalo de confianza para los promedios, esto no sé, pues ponte que va entre 4 y 6, por dar un ejemplo, dependiendo obviamente también de la cantidad de datos, de la dispersión, que tengan esos datos y el nivel de significancia con el cual quiera trabajar. Pero el valor promedio siempre va a ser más acotado que el valor total. Entonces, en este caso, tengo de que mi intervalo de confianza para el valor de I va a estar dado, el valor poblacional va a ser igual a el valor obtenido a través del modelo, más menos t de alfa medio, con n menos p grado de libertad, multiplicado por el error cuadrático medio, y ahora le vamos a sacar el término 1, y va a ser simplemente x0
por C multiplicado por X0 transpuesta. Entonces, con estos dos términos, puedo calcular tanto el intervalo de predicción como el intervalo de confianza. Y si se dan cuenta, ambos valores, este intervalo de confianza y este intervalo de predicción, están en base a X0. O sea, si nos damos cuenta aquí, el X0 es una matriz. Y este X0, ¿qué representa? Este valor 0 significa el valor de X que se está evaluando. ¿Ya? Que en este caso, este corresponde al valor de X0. En esta gráfica acá, ese es mi valor de X0. Yo estoy evaluando en este punto de X para saber cuál es mi respuesta de salida de Y. Al trabajarlo en forma matricial, yo tengo de que mi matriz X va a estar compuesta, ¿cierto?, por las derivadas parcial con respecto a cada uno de mis parámetros del modelo. Y el 0 aquí determina la posición. Entonces, por ejemplo, si yo quiero evaluar en X igual a 3, lo que estoy tomando aquí en la tercera posición, ¿cuál es este valor de acá? Y para un modelo lineal, este va a corresponder a 1 y X evaluado en 3. Entonces mi matriz X0, cuando X es igual a 3, corresponde a 1 y 3. Y mi matriz X0 transpuesta corresponde a 1 y 3. La matriz C, esta matriz C de acá, entonces aquí tengo el X0, ya lo vimos. Ahora la matriz C, en la misma matriz C, Profe, ¿sí? ¿podría ser un color más visible, por favor? ¿Ya? Ok. La matriz C va a corresponder, ¿este se ve o no? Ese sí, el rojo Ya. era el que estaba más complicado. Ya. La matriz C, recordemos entonces que es la matriz X transpuesta por X a la menos 1. ¿Ya? Donde tengo C11, C12, C21 y C22, que son los coeficientes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para calcular el intervalo de predicción, ¿ya? Cuando el I vale 3, eso va a ser igual a ¿qué cosa? Al valor del I modelo, ¿ya? Cuando el X vale 3, que lo sacamos del modelo, más menos un T con alfa medio, con N menos 2 grados de libertad, porque estoy aplicando un modelo lineal de 2 parámetros, y tengo P es igual a 2, multiplicado por el error cuadrático medio, que es la sumatoria del I menos el I modelo al cuadrado, partido por N menos P, y todo eso multiplicado en este caso ahora por 1 más el X0, que es 1 y 3, multiplicado por C11, que es mi matriz X transpuesta por X, y todo esto multiplicado por, después finalmente, X0 transpuesta por X. Entonces aquí tengo un paréntesis, otro paréntesis, cierro ese paréntesis, y tengo la raíz cuadrada de todo eso. Y esto me va a dar entonces un determinado intervalo de predicción. Y ese intervalo de predicción corresponde a ese valor. Y lo mismo puedo hacer entonces para mi intervalo de confianza. El intervalo de predicción es para cualquier valor de I, y el intervalo de confianza son para valores promedios de I. Entonces ahora si yo grafico esto, ya voy a obtener, ponte que ese es mi modelo,
Y mi intervalo de confianza, ese se ve el verde, ¿no? Muy poco. Ya. Si ese es mi modelo, mi intervalo de confianza va a generar una banda alrededor, y supongamos que si este es mi valor de I promedio de todos los datos, ¿ya? Va a ir generando una banda que va a tener su punto más bajo en torno al I promedio. Esto va a corresponder ahora entonces a mi intervalo de confianza. ¿Y esto qué quiere decir? Que aquí estoy viendo como si esto se tratase de un corte. Entonces para un determinado aquí, pum, es el corte. Ese es mi X0. Para un determinado valor de X0, ¿qué es lo que tengo? Tengo a esta altura, voy a borrar aquí para que no se confunda. Para este punto acá, voy a tener mi I promedio evaluado en X0. Y mi intervalo de confianza va a estar dado por ese valor de ahí. ¿Y qué es lo que espero encontrar en mi intervalo de confianza? Los valores promedio de I. Luego, mi intervalo de predicción va a corresponder a otra banda que va a ser paralela al modelo y que va a contener todos los posibles valores de I. Bueno, aquí me quedo un poco chueca. Esto tiene que estar centrado en el modelo. Ya, ahí. Entonces esto me va a dar ahora un intervalo de confianza, que le vamos a llamar intervalo de predicción, donde están todos los posibles valores de I, si es que lo lleva a un nivel poblacional. Entonces, finalmente, al construir esto para los distintos valores de X0, X1, X2, X3, calculo todos esos valores, voy a terminar con un gráfico que va a estar dado por el modelo, una banda que me da el intervalo de confianza y otra banda que me da el intervalo de predicción. ¿Ya? Entonces, a partir de esta gráfica en la cual yo tengo estas bandas, para cualquier valor de X0, de cualquier valor de X, voy a poder entonces determinar cuáles son mis posibles salidas, dentro de qué valores yo espero que se mueva mi variable Y, los valores que obtuve para usando los determinados datos, y donde yo espero también que se encuentre el valor promedio de I. Mientras más pequeña las bandas, entonces, mejor es el modelo y más confianza puedo tener. Mientras más grandes son las bandas, significa que obviamente mis intervalos son más grandes, por lo tanto, pierdo confianza en la construcción de ese modelo. ¿Consultas? ¿Alguna duda? Vamos a ver cómo esto lo podemos trabajar en el Excel. Entonces aquí tengo, ya lo tengo trabajado, pero para que lo veamos, tengo entonces, esto de acá corresponden a lo que son mis datos. Está muy oscuro.
Estos son mis datos de X y de Y. A partir de estos datos, obtuve un I-modelo, ya que en este caso grafiqué los datos que representan estos puntos rojos y simplemente a través aquí de la herramienta agregar línea de tendencia, agregué este modelo. Entonces ahora tengo el I-modelo. Tengo mi modelo, ¿ya? Con el cual puedo construir el modelo, que es esta línea punteada de color naranjo, que va aquí entre medio de todos los puntos, eso corresponde a mi modelo. Entonces tengo los datos, los puntos naranjos, el modelo, la línea punteada color naranjo, ¿ya? Para poder construir el intervalo de confianza, el intervalo poblacional, tenemos dos alternativas. Una es trabajando con las matrices, como las fórmulas que le acabo de explicar, ¿ya? Y al menos yo considero que es la más fácil, y la otra es trabajando con los datos, en el cual tenemos que construir más tablas. Entonces aquí el X0 corresponde simplemente, en vez de 1, 3 a la matriz, corresponde simplemente al valor 3. Aquí tenemos el X promedio y aquí tenemos estos valores. Podemos utilizar cualquiera de las dos formas, ¿ya? Le había comentado anteriormente de que a través del método mínimos cuadrados, el método de las matrices, si bien era un poco más complejo de poder calcular, pero con la ayuda del Excel tampoco es tanto, iba a ser sumamente útil porque nos daba la matriz C, que corresponde a la matriz X transpuesta por X inversa. Entonces, con este valor de acá, estos valores de acá, puedo calcular tanto los intervalos de confianza de los parámetros, como el intervalo de confianza de predicción y el intervalo de confianza del valor de Y. Entonces, para poder construirlo, Profe, ¿sí? una duda. El coeficiente de posición del modelo creo que es distinto a lo que sale en el gráfico. ¿Cuál coeficiente de posición? El del modelo del gráfico dice que es 2.5167 y el ¿Ya? suyo sale como 2,85. Ah, tenéis razón. He copiado mal. Y el resto de los valores también. Ah, ya sé por qué. Porque en algún minuto me puse a jugar con los valores. Mm, Sí. Y este me acuerdo que lo cambié. Este creo que era 2,8. Ahí está. 2,85 y 4,12, sí, ahí está. Gracias. Sí, había cambiado ese valor porque estaba jugando un rato con los valores. Entonces, para poder calcular ahora los intervalos de confianza, estas bandas, tanto de intervalo de confianza como intervalo de predicción, ¿ya? Lo podemos hacer en base a el valor de obtenido por el modelo, más menos, en este caso, el valor de la distribución t-student, en este caso con un 95%, y con n menos p, o sea, con 5 grados de libertad, tengo 7 datos, tengo 2 parámetros, 5 grados de libertad, y multiplicado por la matriz X0, que para mi primer valor de X0 corresponde a la matriz 1, 0, X0 transpuesta es 1, 0, y la matriz C corresponde a la matriz X transpuesta por X. Entonces, con esos valores puedo, debiera en realidad hacerlo para cada uno de los tramos. Aquí lo hice simplemente en 3 tramos, al comienzo, en la mitad y al final, para ver un poco cómo es el comportamiento. Entonces, si yo aquí me acerco un poco a los datos, podemos ver de que efectivamente, a medida que nos acercamos aquí al I promedio, se entiende a disminuir el grosor, o sea, disminuye efectivamente aquí el error a medida que nos acercamos al valor del I promedio para el intervalo de confianza, y en cambio el intervalo de predicción son líneas paralelas al valor del modelo. Entonces, a partir de esta gráfica, me permite entonces poder conocer todos mis posibles resultados. Cuando X vale 5, entonces voy a tener de que mi X esperado va a estar entre 20 y entre aproximadamente aquí 27. El valor esperado del promedio cuando X vale 5 va a estar entre 22 y entre 25, por dar un ejemplo. ¿Ya? Obtenido a partir de los datos utilizados obtenidos a través de estas observaciones.
¿Duda o consultas? Profe, ¿Sí? yo tenía una duda. ¿Qué pasa si, por ejemplo, puede pasar de que hay puntos que estén fuera de las bandas? Así como fuera Buena de... pregunta. Efectivamente, no debiera pasar. ¿Qué pasa si hay un punto que está fuera de las bandas? Supongo que es como anómalo, ¿no? Así es. Puede pasar, es muy poco probable, y si es que pasa efectivamente ese dato, lo más probable es que corresponda a un dato anómalo. O sea, si aquí yo tengo muchos datos y ponte este punto, en vez de darme ahí, lo tengo por acá arriba, me dio 15, o sea, este 1, lo pongo en, voy a poner aquí, 28. Ese dato ahí, bueno, ahí me modificó ese, pero como no tengo todo el resto de los datos en función del modelo, de los parámetros del modelo, ¿ya? Solamente me cambió el valor de la línea de tendencia, no me cambió los valores de los intervalos de confianza y predicción, pero también me debieron haber cambiado y no me van a cambiar tanto, sino que este dato en particular lo debiera considerar como un dato anómalo y por lo tanto tomar la decisión si es que lo descarto del análisis o no. Ya, ok. Muchas gracias, profe. Ya. ¿Alguna otra consulta? Entonces, a partir de la siguiente clase, ¿sí? Dime. En el caso de que los datos sean demasiado dispersos y las bandas sean demasiado Ancha, anchas, gruesa, ¿sí? ahí es que igual es raro porque si los datos son demasiado dispersos también es como difícil determinar si hay un modelo que se ajuste bien o no. Claro, pues, justamente, ese es el problema. Entonces, por darte un Y ahí ejemplo, entonces, ¿qué hago? en ese caso, o sea, el modelo puede que te sirva, pero la confianza que tú tengas en el modelo no va a ser. Entonces, pues, supongamos que estos son tus datos. ¿Ya? Para hacerlo simple. ¿Por dónde va a ir el modelo? Por ahí, ¿cierto? ¿Se cumplen todos los principios de linealidad del modelo? Sí, hay que ver que existe una cierta homoelasticidad entre las variables, hay un Profe, comportamiento lineal, no cambié la pizarra, ¿ok? no. Ahora sí, gracias, me acabo de cortar. Ya, entonces supongamos que tenemos este caso, donde aquí efectivamente hay la distancia entre el modelo y los datos es demasiado grande. ¿Puedo confiar en el modelo? Y al ser demasiado grande, entonces eso implica obviamente de que mis bandas también van a ser más anchas todavía. Entonces ahí tengo que ver efectivamente, o sea, ¿qué pasa si es que yo ahora al construir este modelo y mis bandas ahora supongamos que tengan el siguiente, que no lo van a tener, ¿eh? Porque van a estar hechos en base también a los datos y me quedan todos los datos afuera. Entonces ese modelo, si bien representa ya una relación que existe entre estas dos variables, no me entrega ninguna confianza ni certeza para poder predecir valores futuros tomando en cuenta valores poblacionales. ¿Qué tanto podemos permitir el error? Que es la diferencia, ¿cierto? O qué tan anchos van a ser las bandas que tenga, que finalmente las bandas, ¿qué es lo que me dan? Me dan el error. Entonces, ¿qué tan grande voy a permitir que sea ese error? Va a depender con cuánto uno está dispuesto a aceptar ese riesgo. Si es que requiere un proceso que es de alta precisión, probablemente no voy a aceptar un error que sea más allá de, no sé, por un 1 o un 3%. Si es un proceso en el cual estoy dispuesto a aumentar un error a un 5, quizá un 10%, y eso es tolerable dentro de mis márgenes, lo voy a aceptar. Pero si mi error es de un 30 o más por ciento, lo más probable es que
me va a llevar a no tomar las mejores decisiones o a tener muchas dudas sobre la decisión que finalmente tome. Y en ese caso, obviamente, el modelo propuesto y todo lo que estoy haciendo pierde todo sentido. ¿Alguna otra consulta, duda? Entonces, en la siguiente clase vamos a comenzar con la tercera unidad, que tiene relación a cómo poder diseñar un experimento en base a todo lo que hemos aprendido, para que desde el momento cero, o sea, del momento de pensar en cómo desarrollar una estrategia para obtener los datos y la información, podamos estar pensando inmediatamente en cómo poder construir un modelo y a partir de ese modelo entonces poder predecir y obtener valiosa información sobre la relación que existen entre las variables. Nos vemos entonces en la próxima clase. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Ya, profe. profe. Que vaya Gracias. bien. Chao, profe.